Buenas tardes, un saludo cariñoso, especial para todas las personas que en este momento están escuchando esta grabación, este podcast, que como cada tarde hemos dispuesto en nuestro corazón, hemos decidido con la ayuda de Dios estar haciendo estas lecturas diarias y estar haciendo cortas reflexiones que nos ayuden a ustedes y a mí para estar cerca de la palabra de Dios, para estar cerca del consejo bíblico y para reflexionar en lo que el texto nos enseña para nuestra vida diaria, para nuestro caminar, para nuestra comunión con Dios. El día de hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 8. Debo decirles que estamos aún en el capítulo 8 desde hace 4 días y hoy estaremos leyendo los versículos del 23 al 27. El título de la lectura es Jesús calma la tempestad. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es una porción de la palabra de Dios. Hacemos un recuento de la historia. Recordemos que ayer nosotros habíamos estado leyendo la enseñanza que Jesús estaba dando a través del relato de las dos personas que querían seguir a Jesús. Jesús ha salido de Capernaum, de la casa de Pedro, ha venido sanando enfermos, ha venido liberando endemoniados, y doy por hecho que este corto tiempo, porque el mar que estaban cruzando era el mar de Galilea, no era el Mediterráneo, y en ese corto espacio de 12 kilómetros más o menos que tenía ese mar cruzándolo, Jesús se queda dormido. Jesús está cansado de todo lo que ha venido haciendo porque ha sido un ministerio sin parar, dijimos ayer 24/7, y sube a la barca y se duerme, porque pues él no era quien iba a remar, él no era el que tenía la experiencia de pescador. Sus discípulos en su mayoría eran pescadores y ellos van remando, entonces Jesús aprovecha y descansa. Estamos poniendo en perspectiva los textos que acabamos de leer. En el trecho, en el trayecto que ellos van cruzando el mar de Galilea o el lago, entonces comienza el viento a soplar y comienza a azotar el mar y comienza a azotar la barca. Es decir, el viento les jugaba una mala pasada en doble dirección, porque no era solamente al azotar las olas, al azotar el mar, el agua, obviamente el mismo viento azotaba la barca también, y eso hacía que el agua cayera dentro de la barca y fuera hundiendo la barca y los pusiera en mayor peligro. Curiosamente, toda esa agua que caía en la barca no despertaba a Jesús. Curiosamente, todo ese movimiento de la barca no despertaba a Jesús. Y entonces nosotros podemos sacar aquí algunas conclusiones curiosas, porque es muy curioso que todo esto que ocurría, a todo el mundo tuviera atemorizado, a todo el mundo tenía alborotado, pero Jesús no se despertaba. Jesús estaba en absoluta paz, en absoluto descanso. Y pudiéramos nosotros pensar: Jesús no evitó la tempestad y pudo haberla evitado. En muchas ocasiones en nuestra vida hay situaciones que son tan difíciles, tan dolorosas, tan tristes y que nos derrumban, y que nuestra barca se hunde, hablando de nuestra vida personal, que nuestra vida familiar.
nuestra barca se hunde y hubiéramos querido que Jesús nos evitara ese dolor, que nos evitara esa tristeza, que nos evitara esa angustia. Pero tenemos que aprender y debemos sacar de este relato esta lección, que hay tempestades que Jesús no las va a evitar, porque nuestra fe debe fortalecerse, debe crecer, y probablemente con frecuencia nos encontremos con la frase: hombres de poca fe, mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe, porque se necesita pasar por turbulencias, se necesita pasar por situaciones difíciles a veces para poder entender que necesitamos la ayuda de Dios, que no todo o nada estará bajo nuestro control. Es solamente Dios el que tiene el control de todo, y nosotros debemos reconocer de manera absoluta ese poder soberano, ese poder, ese todopoder omnipotente Dios que tenemos. Él es el que tiene el control de todo, y nosotros estamos expuestos y expuestas a estas turbulencias que van a aparecer, no que pueden aparecer, van a aparecer en el camino, porque Jesús no es que llega a nuestra vida, no es que nos acercamos a Jesús para que no ocurra nada difícil en nuestra vida. Es para que nuestra actitud frente a las situaciones que ocurran, que nos ocurran, que nuestra actitud sea distinta, que nuestra actitud muestre o moldee nuestra fe, que nuestra actitud le dé ese lugar todopoderoso al Todopoderoso, y que nos declaremos nosotros que menguamos y que declaremos que Jesús es el que crece en nuestras situaciones adversas. La tempestad pone a la barca al borde de hundirse, porque el viento azotaba la mar y azotaba la barca. ¿Se han fijado que a veces nosotros decimos es que me llovió sobre mojado? Porque apenas estamos queriendo controlar un aspecto de la situación difícil y nos cae otra. Estos hombres que estaban en la barca no sabían si de cogerse de la barca y buscar a estabilizar la barca, o querer que el viento se calmara, porque era una situación incontrolable. Y nosotros nos hemos encontrado, como les decía antes, en situaciones tempestuosas, si me permiten el término. Es decir, que nos llega una situación difícil y no llega sola, llega acompañada. Y de nueva cuenta vamos a mencionar, y Jesús deja que pasen. Y Jesús nos deja vivir esos momentos. Y Jesús nos deja aprender esas lecciones. Probablemente los discípulos tenían que estar más unidos que nunca, y dándose valor unos con otros, y fortaleciendo la fe uno de los otros. Y si estaban con miedo, pues tener un miedo colectivo. Y Jesús los deja vivir ese momento. No era el mejor momento. No los estaba dejando vivir una experiencia agradable y que disfrutaran y que estuvieran en bonanza. Jesús los deja vivir ese momento triste, ese momento duro. Jesús nos va a dejar pasar en algún momento una situación dura, una situación difícil. Pensemos en cuál es la actitud que debemos tener o tomar cuando ese momento llega a nuestra vida, cuando ese momento pareciera que llega para quedarse y que no vemos que se abre la puerta de escape, y que solamente vemos cada puerta que tocamos que se cierra, cada puerta que intentamos buscar que se nos pierde en el camino, porque todo es oscuro para nosotros, porque todo es imposible para nosotros, porque es que somos finitos, y el recurso más fuerte que nos queda es el de la fe. Y si nos pasa como le estaba pasando a los discípulos, que el recurso fuerte que tenían era el de la fe. ¿Y por qué decimos el de la fe? Porque ahí estaba con ellos el Todopoderoso, y ellos estaban viendo la tempestad y no estaban viendo que ahí estaba Jesús. Porque notemos que mientras ellos estaban desesperados, Jesús estaba durmiendo, pero a tal extremo que nada lo despertaba. Y yo creo que si se hubiera estado haciendo el dormido, el texto lo relatara. Pero el texto lo dice claro: Jesús estaba dormido, descansando. Pero esa paz que Jesús tenía era la que lo hacía estar en descanso. Porque Él estaba confiado, porque Él era el todopoder. De Él dependía que la tempestad siguiera o la tempestad parara. Y si no fuera así, si lo quisiéramos poner en tela de dudas, veamos que cuando los discípulos
se percatan que ellos están en semejante situación y ven que Jesús no hace nada por ellos, entonces ellos van donde Jesús con cierta preocupación y vamos a pensar que algo de molestia, y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos, no nos dejes perecer, nos estás viendo perecer y nos estás dejando, sálvanos, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dice, así como de manera muy casual: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no se sorprende y no le dice: ¿y por qué no me habían despertado antes? ¿Y por qué no me habían llamado? Oye, ustedes estaban pereciendo porque querían. No, no les dice que perecían porque querían, porque no lo llamaban. Es porque no confiaban. Veamos qué lección nos está dejando aquí este relato. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es como decir, es que me subestimas tanto, me desestimas tanto, o no te has percatado de quién soy yo. Ustedes han andado conmigo y no se dan cuenta y no han valorado que conmigo lo tienen todo. Porque es que lo que yo les he prometido no es nada material. Es una solución en el momento correcto. En el momento que yo doy la palabra, eso ocurre. Solo hace falta que yo dé la palabra, que yo dé la orden. Inmediatamente que les dice eso, dice la Biblia que entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque en el momento que él soltó la palabra y dio la orden, la tempestad se calmó. El mar quedó en paz. La barca volvió a coger estabilidad. Y entonces los discípulos se maravillaron. Hasta ahorita ellos se dieron cuenta. A veces es necesario tener una situación bien, pero bien difícil. Que estemos con el agua, pero no al cuello, sino al labio, ya por llegar a la boca. Para que nos percatemos que hemos estado desesperándonos y contándole a medio mundo lo que nos pasa y no se lo contamos a Dios. Y Jesús, aunque nos reproche no tener fe, creo que va a resolvernos como les resolvió a los discípulos. Y dice que los discípulos dijeron: pero ¿qué hombre es este? Es decir, ¿con quién andamos, por Dios bendito? Que, como diría alguien, me he sacado la lotería. Y no una lotería de un billete, es una lotería de vida. Y no lotería porque sea al azar, sino el premio. Sino porque no hay nada que se compare con la gracia de Dios en nuestra vida, con el poder que ese Dios tiene. Hay muchas de las cosas en nuestra vida que, si no fuera por misericordia de Dios, serían imposibles en nosotros. Y lo más grande que yo creo que después de la salvación que Dios nos ha regalado es poder contar con esa paz, alcanzar ese nivel de fe, porque eso es todo en la vida. Todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás es añadidura. Y como siempre digo, nosotros nos desvivimos y hacemos bonanza de cualquier beneficio económico o material que nos visite, que llegue a nuestra vida. Pero eso, delante de Dios, es nada más añadidura. Lo más grande que nosotros podemos recibir de Dios es su salvación y su paz. Cuando nosotros hayamos alcanzado ese nivel de fe que nos traiga paz al corazón, vamos a poder disfrutar de nuestra relación con Dios. Vamos a poder disfrutar nuestra vida cristiana, porque no va a estar fundamentada nuestra vida cristiana en lo que veamos, sino en lo que creamos. Pidámosle a Dios que nos ayude para ver milagros como este que vieron los discípulos y como otros que no hemos visto, porque nuestra fe nos ha fallado. Nuestra oración ha de ser que Él nos aumente nuestra fe y que nos traiga, que nos permita también apoderarnos de la paz que Él nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es la paz que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo, sino la paz que Él da. Necesitamos entenderla. Que Dios les bendiga esta tarde y el día de mañana hacemos otra grabación de otro texto bíblico que con seguridad nos traerá una hermosa enseñanza. Dios les bendiga.